Hola estudiantes, un fraterno saludo desde la UNAM León. Mi nombre es Luis Felipe Campos, soy licenciado en Economía, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Les doy la más cordial bienvenida a este video instructivo de la segunda unidad, donde abarcaremos el análisis marginal. El cálculo diferencial y las derivadas tienen varias aplicaciones en la administración y la economía, en la construcción de lo que denominamos tasas marginales, como lo son el costo marginal, el ingreso y las utilidades marginales. En este campo, la palabra marginal se utiliza para indicar una tasa de cambio, y esta tasa de cambio de una función es el caso de lo que llamamos derivada de una función. Aprenderemos en base a una función total encontrar su derivada mediante las reglas de derivación básicas y así encontrar su correspondiente función marginal. Procederemos a estudiar lo que son los costos, ingresos y utilidades marginales, ubicado en la segunda unidad de este módulo de Matemática Económica 1. Empezaremos recordando lo que son las definiciones de costo, ingreso y utilidades marginales. El libro, proporcionado en la plataforma, nos define el costo marginal como lo siguiente: el valor límite del costo promedio por artículo extra cuando este número de artículos extra tiende a cero. Así podemos pensar del costo marginal como el costo promedio por artículo extra, cuando se efectúa un cambio muy pequeño en la cantidad producida. El costo marginal no es otra cosa que la derivada de la función de costo con respecto a la cantidad producida. Por lo tanto, su notación en matemática sería costo marginal igual a una derivada, ya que las derivadas nos encuentran razones de cambio o tasas de cambio. Indica derivada de costo con respecto a X, cuyo nombre es cantidad producida. Posteriormente tenemos el ingreso marginal, que se derivan de las ventas o servicios de una empresa. Lo denotaremos con Rx y X será la cantidad de artículos vendidos en dólares. El ingreso marginal representa las entradas adicionales de una empresa por artículo adicional vendido, cuando ocurre un incremento muy pequeño en el número de artículos vendidos. Esto es la tasa con la que crece el ingreso con respecto al incremento en el volumen de las ventas. La función de ingreso también puede escribirse de la forma X por P, en donde P es el precio por artículo y X es el número de artículos vendidos. Realizando una sencilla multiplicación de cantidad vendida por precio, obtenemos el ingreso. En muchos casos existe una relación entre X y P caracterizada por la ecuación de demanda, cuyo definición nos dice que cuanto más artículos pueda vender la empresa, más bajo puede fijar el precio. Cuanto más alto se fije el precio, en general, menor será el volumen de las ventas. La fórmula para encontrar el ingreso marginal está dada por lo siguiente: R de X' será igual a la derivada del ingreso total con respecto a X, que vendría siendo la cantidad vendida. De manera análoga o con otra notación del ingreso, podemos colocar la letra I de ingreso. La fórmula varía únicamente en su notación, pero no en su sentido. Derivaríamos el ingreso total con respecto a la cantidad vendida. La utilidad que una empresa obtiene está dada por la diferencia entre sus ingresos y sus costos. Si la función de ingreso, como ya lo vimos, es R de X cuando se venden X artículos, y si la función de costo es C de X al producirse esos mismos X artículos, entonces la utilidad P de X obtenida por producir y vender X artículos está dada por, y podemos observar que la utilidad denotada con P es una sencilla resta entre los ingresos menos los costos. A la utilidad también se le conoce como verdadera ganancia. Posteriormente tenemos la utilidad marginal, que es la derivada de la función de utilidad total P. Por lo tanto, se denota con P de X'. Se denomina la utilidad marginal. Representa la utilidad adicional por artículo si la producción sufre un pequeño incremento. Su fórmula es también una derivada y derivaremos P, que es la función de utilidad total, con respecto a X, que es el número de artículos producidos y vendidos. Como podemos observar, las tasas de derivación, las tasas marginales,
se consiguen mediante un proceso de derivación. Este proceso de derivación lo debemos hacer con las reglas básicas que las expresa el libro y los videos instructivos proporcionados en la plataforma. Una vez que dominemos el proceso de derivación, podemos proceder a resolver problemas aplicados a la economía y a la administración. Tenemos un problema práctico. Vamos a leer que dice lo siguiente: la ecuación de demanda de cierto artículo es, podemos observar, P más 0.1x igual 80. Y la función de costo es, podemos observar, C de x, la función de costo igual 5000 más 20x. Calcule la utilidad marginal cuando se producen y venden 150 unidades y también en el caso de que se produzcan y vendan 400 unidades. Colocamos los datos, tenemos la ecuación de demanda, tenemos el costo total proporcionado esa información por el problema, nos pide encontrar la utilidad marginal. No podemos encontrar la utilidad marginal sin antes encontrar la utilidad total. Recordemos que la utilidad total, P de x, se debe encontrar restando la función de ingreso menos la función de costo. Como de momento en los datos no tenemos la función de ingreso R de x, será lo primero que encontraremos. R de x la encontramos realizando la multiplicación de la cantidad por el precio, según la definición del ingreso anteriormente vista. El precio necesitamos tomarlo como función de x, por lo tanto, el elemento de x lo pasamos al lado derecho cambiando su respectivo signo. La función de ingreso quedaría de la siguiente manera: x que multiplica a p, que sería 80 menos 0.1x, ya despejado el precio, aplicando la propiedad de multiplicación, distribuimos la x para 80 y para el elemento 0.1x, de modo que el ingreso nos queda 80x menos 0.1x al cuadrado. Esto representaría para nosotros nuestra función de ingreso total, de modo que ya tenemos el ingreso total y el costo total que fue proporcionado por los datos. Podemos proceder a encontrar la utilidad P. Vemos que la utilidad es una resta de la función de ingreso encontrada menos los costos totales proporcionados por el problema. Procedemos a aplicar ley de los signos, nos queda 80x menos 0.x al cuadrado menos 5000 menos 20x. Reduciendo la expresión y ordenándola, obtenemos la función de utilidad total, menos 0.1x al cuadrado más 60x menos 5000. Dado que el problema nos solicita evaluar la utilidad marginal, pues al haber encontrado la utilidad total, procedemos a derivarla, ya que la utilidad marginal es la derivada de la función de utilidad con respecto a la cantidad vendida y producida, como lo dice su fórmula, P de x' igual a la derivada de P con respecto a x. Aplicando las reglas básicas de derivación, tenemos la función de utilidad marginal, menos 0.2x más 60. Ahora calcularemos la utilidad marginal cuando x es igual a 150. Sustituimos esto en la fórmula de la utilidad marginal y resulta 30. Es momento de interpretar este resultado. Estamos evaluando tasas marginales, por lo tanto ese 30 deberá representar un valor significativo para nosotros. Su definición será la siguiente: cuando se producen 150 artículos, la utilidad marginal, es decir, la utilidad extra por artículo adicional, cuando la producción se incrementa en una unidad, es $30. Calcularemos la utilidad marginal cuando x es igual a 400. Sustituimos de nuevo en la utilidad marginal, en la función de utilidad marginal, y nos da como resultado menos 20. Observemos que en este caso la utilidad marginal es negativa, por lo tanto cada unidad adicional que nosotros vayamos produciendo y vendiendo nos generará una utilidad negativa, de modo que será pérdida.
como lo dice la interpretación. Si se producen 400 unidades, un pequeño incremento en la producción da como resultado una pérdida de $20 por unidad adicional. Podemos verlo gráficamente. Si nosotros damos distintos valores a la cantidad X producida y vendida, como lo vemos en la tabla de datos, y sustituimos esos valores en la utilidad marginal, podemos realizar un gráfico, como el que vemos al lado derecho. La utilidad marginal viene de forma decreciente. Por cada unidad adicional que nosotros vayamos aumentando en la producción, vamos también generando una pérdida adicional en la utilidad, por lo que vemos que la función de utilidad tiene sentido negativo, incluso llega a tomar valores negativos. Ahora, la pregunta será, ¿por qué la utilidad tiene este sentido, tiene esta pendiente? Eso le explica una teoría bastante reconocida en economía, como es la ley de rendimientos marginales decrecientes, demostrada por el economista británico David Ricardo. Él planteaba que al incrementar la cantidad de un factor productivo en la producción de un bien o servicio, provoca que el rendimiento de la producción sea menor a medida que incrementamos este factor, siempre y cuando se mantengan el resto de los factores a nivel constante. Esto lo podemos ver también en la gráfica de las curvas totales, del costo total, el ingreso total y la utilidad total. Como vemos en las primeras unidades producidas, el costo está por encima de la curva de ingreso, por lo que las utilidades toman valores negativos en las primeras 100 unidades producidas. A medida que el ingreso empieza a superar la curva de costo, que es la que vemos en color anaranjado, entonces la utilidad empieza a crecer y a tomar valores positivos. Es una ganancia. Dado que en el intento de aumentar los factores productivos, un negocio o una empresa en el corto plazo empieza a sufrir rendimientos decrecientes, dado que aumentar este factor, como lo dice la teoría, provocará una baja en los rendimientos de la producción. Por lo que la curva de ingreso, como vemos, tiene forma de parábola con sentido negativo, llega a un punto máximo y empieza luego a disminuir. Ese proceso de disminución empieza a permitir que los costos aumenten nuevamente, es decir, el aumento de ese factor provoca una disminución en los ingresos y un aumento en los costos, por lo que la utilidad empezará a descender, la utilidad total que vemos en color amarillo. Esta disminución por cada unidad que vayamos aumentando va generando también una disminución en la utilidad total, y como la utilidad marginal nos va prediciendo la utilidad que tendremos por cada unidad que vayamos aumentando en la cantidad producida y vendida, la utilidad marginal también irá tomando valores negativos desde mucho antes de la utilidad total. Por lo tanto, cuando nuestra utilidad marginal empiece a tomar valores negativos o a tomar una disminución bastante considerable, debemos de tomar en cuenta que lo mejor que hay que hacer es detener la producción. Los invito a poder resolver, por tanto, la tarea correspondiente al análisis marginal ubicada en esta segunda unidad, haciendo uso de todos los recursos que les brindarán conocimientos para poder realizarla. Recuerden que cualquier duda podemos emplear el foro de consultas. Espero haber contribuido con este video a su comprensión respecto al análisis marginal y su provecho para los negocios o empresas. Agradezco su tiempo y su atención y espero podamos seguir interactuando en la plataforma. Les deseo éxito.